Es la noticia del día, sin dudas te diría que en toda Latinoamérica, y es que la Corte Suprema de Brasil, el Supremo Tribunal Federal, respaldó la decisión que este hombre, Alexandre de Moraes, había tomado el viernes de bloquear el acceso a X, lo que todos conocemos popularmente como Twitter, en todo Brasil. Desde el sábado a la madrugada, los 40 millones de usuarios de esta red social se encontraron con que no podían directamente ingresar. Esto sumado al anuncio de que todos aquellos que, por ejemplo, quieran, entre comillas, hacer trampa tomando una red de VPN, que básicamente los voy a explicar de forma muy simplificada, que es una red de VPN, es un mecanismo que te permite habitualmente pagando, acceder y conectarte a Internet, intermediando de alguna manera la conexión entre tu computadora o tu celular y la red, de modo tal que, bueno, es como si vos podés conectarte como si estuvieras en otro país. Entonces, de esa manera, vos estando en Brasil, podrías acceder a X a través de una red de VPN. Claro, ¿qué es lo que dijo Alexandre de Moraes? Que si haces eso, vas a tener que pagar una multa de $9.000. Obviamente, no será tan sencillo poder que te puedan agarrar, que te puedan detectar haciendo eso, con lo cual seguramente muchos lo estarán haciendo. Pero por lo menos la amenaza está patente. Esto es histórico. Estamos hablando de una democracia bloqueando el acceso a una red social que es utilizada por 40 millones de personas, pero por sobre todas las cosas, que es utilizada para informarse, para discutir, para conversar ideas. Por supuesto, también para insultar, para agredir, para difundir mentiras. Todo eso es cierto. Ahora, uno podría decir lo mismo de los libros. Los libros pueden servir para informar, para decir cosas maravillosas y también para, difundir información falsa, difundir cosas aberrantes. Y eso no lleva a la gente ni a encarcelar escritores ni a prender fuego de librerías o libros. Por lo menos eso no sucede en democracia. Vamos a tratar de reconstruir esta historia para entender cómo se llega a este punto y quién es el hombre que está detrás de esta pelea contra Elon Musk. Esto te diría que empieza fuertemente en abril. En abril de este año, Elon Musk cuenta lo siguiente. ¿Por qué estás haciendo esto, Alexandre? Es la cuenta de X del juez Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal de Brasil. Y cita a la cuenta de los asuntos políticos y gubernamentales de la empresa X, como sabemos, en propiedad de Elon Musk. X Corporation ha sido forzado por decisiones de la Corte y de la Justicia brasileña a bloquear ciertas cuentas populares en Brasil. Hemos informado a aquellas cuentas que hemos tomado esta acción. No sabemos las razones por las cuales se han emitido estas órdenes de bloqueo. Es decir, Elon Musk que cuenta que la justicia, a través de Alexandre de Moraes, le exige directamente bloquear cuentas. Esto es lo importante, porque ya no estamos hablando de borrar contenido, es decir, supongamos que alguien publica algo, pongamos una desinformación, y que entonces hay una solicitud de borrar ese contenido. No, es bloquear a la persona. Es decir, que acá empieza a aparecer un principio que es la censura previa, porque es yo te censuro a vos no por lo que dijiste, sino que además te censuro para que vos no puedas volver a hablar. Por eso es tan controvertido esto que estaba haciendo de Moraes. Ese mismo día publica lo siguiente, Elon Musk, que empieza a subir la apuesta en su guerra contra la justicia brasileña. Vamos a levantar todas las restricciones. Este juez que ha aplicado multas masivas, que ha amenazado con arrestar a nuestros empleados y con cortar el acceso a X a Brasil. Como resultado, vamos probablemente a perder todos nuestros ingresos en Brasil y seguramente vamos a tener que cerrar nuestras oficinas allí. Pero los principios importan más que las ganancias. Es decir, primero se informaba de esta orden que llegaba de la justicia brasileña y después Elon Musk que decía, ¿saben qué? No vamos a acatar esta decisión. Esto escala y en agosto, esto es lo que informaba justamente Elon Musk, o lo que informaba X en concreto. Anoche, Alexandre de Moraes
amenazaba a nuestro equipo legal en Brasil con el arresto si no cumplíamos con sus órdenes de censura. Lo hizo a través de órdenes secretas que nosotros vamos a compartir y a difundir para exponer sus acciones. A pesar de nuestras numerosas apelaciones a la Corte Suprema, no han sido escuchadas. El público brasileño no ha sido informado acerca de estas órdenes y por lo tanto, bueno, nuestro equipo en Brasil no tiene responsabilidad ni control sobre el contenido de esta plataforma. Como resultado, para proteger la seguridad de nuestro equipo, hemos tomado la decisión inmediata de cerrar nuestras operaciones en Brasil. Es decir, anunciaba X el cierre de sus oficinas en Brasil. Esto también lo decía después Elon Musk. Cerramos nuestras oficinas para preservar a nuestros empleados, para que no sean víctimas ni de las sanciones que pueden llegar incluso a la cárcel, pero nosotros mantenemos a la plataforma accesible para todos los usuarios que quieran utilizarla. Eso pasaba el mes pasado. Bueno, la semana pasada, en respuesta a esto, Alexandre de Moraes publica esto. Y hay un dato acá que es interesantísimo. Esta orden judicial la publica el Supremo Tribunal Federal de Brasil a través de su cuenta en X. Es decir, no es que sea una orden que es enviada a través de una citación a un domicilio legal, por ejemplo, como podría ser una carta de documento. No, es publicado directamente a través de X. Hay muchas dudas sobre la legalidad de esto. ¿Qué es lo que se plantea ahí? Bueno, esencialmente un ultimátum. Un ultimátum. Dice la Secretaría Judiciaria de este Supremo Tribunal Federal intima por medios electrónicos a Elon Musk a proferir a los autos en epígrafe que determinan el nombramiento en 24 horas del nombre y de la calificación del nuevo representante legal de X en territorio nacional, debidamente comprobados junto a el tribunal, so pena de la inmediata suspensión de las actividades de la red social X, antiguo Twitter, hasta que las órdenes judiciales sean cumplidas. Es decir, un ultimátum que le decía a X: o publican o nombran a un nuevo representante legal luego de lo que fue el cierre de sus oficinas, o en 24 horas bloqueamos el acceso a la red social. Elon Musk no solo confirma que no van a cumplir con esto, sino que crea una cuenta en X que son de Alexander Files, los archivos Alexander, donde empiezan a publicar cuáles eran los pedidos a los que se negaba X. Y acá hay algunos ejemplos. Acá compara esto X, por un lado las órdenes judiciales y por otro lado lo que establece la legislación brasileña. Entonces, por ejemplo, dice: orden judicial de Alexandre de Moraes. X debe bloquear en el lapso de 2 horas y en secreto. Esto es una orden judicial tal cual le llegaba a X por parte del juez Alexandre de Moraes, fíjate, fechada el 8 de agosto de este año. X debe bloquear dentro de 2 horas y en secreto las siguientes cuentas, incluyendo la de un senador brasileño, de forma total, sin ninguna referencia a ningún post que haya sido ilegal de ninguna de estas cuentas. Y cuenta entonces Marco Rivero Doval, Sandra María Wolf Pedro Eustaquio, Josías Pereira Lima, algunos pastores, otras, la esposa de un diputado, una personalidad de internet. Bueno, por supuesto, del otro lado la legislación brasileña que dice que todas las personas son iguales ante la ley, sin ninguna distinción, y una serie de cuestiones que dicen lo mismo que dice cualquier constitución de un país liberal como Brasil, que es, obviamente, no se puede censurar a una persona y mucho menos censurarla sin siquiera citar la razón y en secreto. Fíjense, realmente es muy fuerte de lo que estamos hablando, algo muy difícil de encontrar en una democracia. Y no hay duda que Brasil es una democracia. Por eso es tan raro esta conducta de la justicia. Entonces, está bueno que sepamos quién es el juez Alexandre de Moraes. Vamos a ir dando algunos datos de esta personalidad tan particular, probablemente hoy el juez más poderoso de Brasil. Tiene 55 años, es abogado por la Universidad de San Pablo desde 1990. Vas a ver que la carrera de Moraes es mucho más política que judicial. De hecho, la carrera judicial es bastante breve.
Él comienza, pasemos a la placa siguiente, trabajando en el Ministerio Público del Estado de San Pablo, fíjate, entre el 91 y el 2002, en distintos cargos, pero básicamente como fiscal o asistente de fiscal. Del 2002 al 2005 él se convierte en secretario de Justicia del Estado de San Pablo. Entre 2005 y 2007 se llega a un cargo en el Ministerio, en el Consejo Nacional de Justicia, que es un ente asesor, regulador y de administración, sobre todo sobre la justicia a nivel nacional. En 2007 es nombrado secretario municipal de Transporte, fíjate que ahí sale más del ámbito judicial, esto hasta el 2010. Después, entre 2015 y 2016, es secretario estadual de Seguridad en San Pablo, es decir, eso en ese caso era el gobernador, era Geraldo Alckmin, actualmente vicepresidente de Brasil. Bueno, en ese momento era el gobernador de San Pablo y él asume entonces como secretario de Seguridad. Entre 2016 y 2017 se convierte en ministro de Justicia a nivel nacional. En ese momento gobernaba Michel Temer. Y pasemos a lo siguiente, en 2017 llega a ser juez del Supremo Tribunal Federal. Y en 2022 y 2024, y esto es muy importante, preside el Supremo Tribunal Federal, también estaba a cargo del Supremo Tribunal Electoral y desde allí se convierte en alguien a cargo de la campaña de investigar la difusión de fake news. Y es siempre justamente bajo la excusa y el pretexto de que las fake news y los discursos de odio que se difunden por redes sociales son una amenaza para la democracia, que él toma todas estas medidas que no apuntan tanto a, en todo caso, hacer algo con el contenido ya publicado, sino a hacer algo contra las personas que lo publican y sobre todo impedir que estas personas sigan publicando. Esto convierte a Brasil, insisto, en la primera democracia del mundo en hacer esto. ¿Por qué? Porque vamos a ver, ¿qué otros países del mundo han bloqueado el acceso a X? Fíjate la lista y las circunstancias en las cuales han decidido estos bloqueos. China, año 2009, se estaba por cumplir un aniversario de la masacre de Tiananmen, recién llegadito al poder en ese momento. No, ni siquiera había llegado al poder Xi Jinping en 2009. Y justamente un momento en el cual se podían llegar a difundir muchas informaciones que recordaran aquella masacre perpetrada por el Partido Comunista Chino, bloquea entonces China X, en ese momento era Twitter, nunca más vuelve a estar activa. Irán, también, 2009, elecciones fraudulentas, denuncias, protestas, bloquea y se bloquea para siempre el acceso a justamente a la red social, en ese momento Twitter. Fíjense esto antes incluso de la primavera árabe, donde Twitter tendría un papel importante. Corea del Norte, 2016, junto a otras redes, ya igual era bastante limitado el acceso a redes que había en Corea del Norte. Bueno, en 2016 se hace un bloqueo generalizado para que ninguna pueda estar activa. ¿Qué otros países? Birmania, Myanmar, 2021 se hace un golpe de Estado, protestas masivas contra el golpe de Estado, se bloquea justamente el acceso a X. Rusia, 2022, invasión a Ucrania, empieza a difundirse mucha información inconveniente para el régimen, bueno, se bloquea entonces el acceso a X. Pakistán, 2024, esto es bien reciente, denuncias de fraude después de las elecciones, se bloquea el acceso a X. Y una muy cercana para nosotros, lo que ha ocurrido en Venezuela. ¿Se acuerdan todos los ataques de Nicolás Maduro contra Elon Musk? Así lo pronuncia. Bueno, ¿qué hizo Maduro? Bloqueamos el acceso a X, donde justamente se difundía mucha información inconveniente para el régimen. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué te muestra todo esto? Que Brasil entra justamente en un territorio muy particular, y la verdad es que no debería estar nada orgulloso de compartir justamente una lista con todos estos países. Si todos estos países hicieron esto es porque en X, por más de que pueda haber información falsa, de que pueda haber discursos feos y todo lo que ustedes quieran, también hay ideas y se difunde información que no puede llegar por otros canales. Por eso es un problema para la libertad de expresión que se terminen tomando este tipo de medidas.